Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Las empanadas nunca fallan, ya sean argentina, china o como en este caso, árabe. Una auténtica maravilla de receta, muy fácil de preparar, que estoy seguro que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranquemos preparando la mise en place. Primero el tomate. Esta receta lleva el tomate pelado y despepitado. Podríamos hacer tomate con casé perfectamente, pero si no, directamente lo pelas así, le quitas las pepitas de dentro y lo tenemos listo. Cantidad de tomate, unos 250 gramos. Lo vamos a limpiar bien, le vamos a quitar todas las partes blancas y ahora cortado en cubos, como estás viendo así, como si fuera un tomate con casé. Que si te interesan los vídeos, los cortes de vegetales, aquí arriba tengo un vídeo que estoy seguro que te va a encantar, donde hago la mayoría de los cortes más básicos en verdura. Los tienes ahí, que espero que te encante. Y mira, y ahora cebolla, cantidad también 250 gramos, que serían cebollas pequeñas, serían unas 4 cebollas, y si son grandes, pues bueno, tú ya calcula. Lo vamos a cortar en una brunoise bien pequeñita, igual que antes. También lo tienes en el vídeo completo de los vegetales, tiene el corte de la brunoise y todo otro en detalle. Y mientras que yo me quedo aquí cortando cebolla, te voy a recordar una cosa muy importante para el canal y bueno, y para ti también, que aquí abajo tienes el botón de suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada, que estoy subiendo infinidad de recetas, martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo y de todo el mundo, dulces, saladas. Hoy nos vamos hasta Medio Oriente con estas empanadas fatay o esfillas, que también se llaman, que están deliciosas y son muy fáciles de preparar. Puede ser que esto de cortar la cebolla sea el máximo del trabajo que vamos a hacer en toda la receta. También necesita perejil fresco, que lo vamos a picar bien chiquito, exactamente igual que hemos hecho antes. Yo esta vez lo he encontrado así suelto, pero vamos, lo mismo da que sea así, o un ramillete. Lo pica bien y necesita 2 cucharadas, que es aproximadamente esto que tengo yo aquí. Por último, de la mise en place vamos a sacarle el zumo a 2 limones. 2 limones medianitos. Aquí tenemos el zumo de esos 2 limones, zumo o jugo, depende cómo lo llamen en tu país. Y ahora empezamos ya a mezclar. En un bowl vamos a poner carne picada de ternera, 500 gramos. Una vez que tenemos la carne, añadimos los 250 gramos de cebolla picada en brunoise, que es un picado bien finito. También los 250 gramos de tomate bien chiquito. Añadimos el zumo de los 2 limones, el perejil picado fresco, todo el perejil dentro. Añadimos ají molido, que esto le va a dar el toque de picante. Cantidad, 1 cucharadita de ají molido. Y de baharat o 7 especias, 2 cucharadas. Esto le va a dar el toque exótico a nuestras empanadas. Y por último, bueno, sal, que para estas cantidades 1 cucharadita te va a quedar perfecta. Una vez que lo tenemos así, anillo fuera, manos bien limpias y mezclamos muy bien todo hasta tener todos nuestros ingredientes, la sal, las especias, todo bien mezclado. En el momento que lo tenemos, tal cual lo ves aquí, lo vamos a tapar con un film, preferiblemente yo siempre lo pongo en contacto para que no tome ningún olor, y lo voy a llevar al frigorífico durante 3 horas mínimo. Si es de un día para otro, mejor que mejor. Y empezamos con la masa. Harina de fuerza, 500 gramos. Vamos a poner agua, 150 mililitros. Temperatura ambiente. La leche también a temperatura ambiente. Misma cantidad que de agua, 150 mililitros de agua. Y ahora la levadura, que le vamos a poner 15 gramos de levadura fresca. Igualmente no te complica ahora mismo con los ingredientes, que al final del vídeo te los voy a dejar para que pause. Y acuérdate, abajo en la descripción también. Y azúcar, necesita 1 cucharadita. El azúcar es para darle luego una coloración extra a nuestra masa, para que quede bien morenita la empanada. Como sabes, yo siempre hago todas las recetas usando un bowl porque es mucho más cómodo. Como estás viendo aquí, ahora es bastante más echatre, pero bueno, yo tenía el bowl ocupado con la carne, así que no pasa nada, lo puedes hacer así como lo estoy haciendo yo. Y mira que también es muy sencillo. Una vez que está ya a medio integrar, añadimos aceite de oliva, cantidad 30 gramos, que serían unas 3 cucharadas. Y también la sal, que serían 10 gramos, 2 cucharaditas. Siempre que te digo cucharadita, de las cucharas medidoras, las cucharaditas de café y de té ya no son tan exactas. Así que si no tienes cómo pesarlo, lo recomendable es que tenga una cucharita de estas medidoras al menos. Y bueno, ya nada, vamos a amasar como cualquier otra masa. Fíjate que no se pega nada, es una masa tirando a un poco más durita que la pizza que estás acostumbrado que hacemos aquí en el canal. Vamos a amasar durante unos 10 minutos y a los 10 minutos
va a tener la masa tal cual está, muy lisita y perfecta para dejarla reposar. Si quieres ver los vídeos de pizza que tengo, aquí arriba te voy a dejar el enlace a la lista, que estoy seguro que te va a encantar, que tengo infinidad. Y bueno, la vamos a dejar crevar hasta que doble el volumen. Pasó aquí pues unos 30-40 minutos. Mira, ya tenemos la masa lista para sacar del bowl y dividir. Lo primero que vas a hacer es desgasificar la masa. ¿Qué sería desgasificar la masa? Pues nada más que esto que ves aquí, aplastarla un poquito y sacarle el aire. La vamos a dividir en 20 partes. No sé si te he dicho antes, pero vamos a hacer con estas cantidades 20 empanadas. Bueno, 20. Depende del relleno que uses, te van a salir entre 16 y 20 empanadas. Yo las hago bastante grandes y a mí me salen unas 17. Y una vez que tenemos nuestra masa dividida, la vamos a bollar de esta manera. Remetemos los bordes hacia arriba y luego con la mano de cueva unas cuantas vueltas y mira, ya tenemos nuestra masa lista para el segundo reposo. Ahora sí va a ser un reposo, no queremos que llegue a lavar la masa, simplemente la vamos a dejar tapadita para que descanse unos minutos. 10-15 minutos la tienes perfecta para estirar ahora y que puedas estirarla muy bien. Mira, aquí tengo ya mi bollito, lo estiro un poco y con ayuda de harina para que no se me pegue ni al palote ni a la mesa, voy a ir estirando de esta manera. Le doy una pasada y siempre la giro 90 grados, exactamente como estás viendo aquí. De esta manera consigo que me quede una tapa de empanada en realidad, porque es lo que estoy haciendo, es tirar una tapa de empanada muy finita y muy redonda, muy circular, que también es importante a la hora de preparar nuestra receta. Mira, aquí tengo 12-13 centímetros, perfecto. Ahora, relleno, que lo tengo aquí bien tapadito y bien frío ya, lo vamos a poner en el centro, cantidad, una cucharada y media, es perfecto. Si pones una cucharada te van a salir unas 20, si pones cucharadita y un poco más, pues te van a salir eso, 16-17 empanadas. Ponemos un poco de agua y cerramos nuestra empanada, tan fácil como estás viendo aquí. Lo tapamos de un costadito, lo tapamos del otro, hacemos presión en el borde para que no se despegue y el último para arriba. Nos queda la parte del centro descubierta y ya tenemos nuestra empanada árabe o fatay lista para llevarnos a una placa sobre papel de horno. Genial, ya solo te queda continuar haciendo empanadas y una vez que tenemos todas nuestras empanadas, las vamos a llevar a horno precalentado a 200 grados durante 12 minutos. 12 minutos en mi horno. En tu horno tú ves chequeando. Entre 12 y 15 minutos tienes que tener una empanada como esta. Mira qué maravilla. Calor arriba y abajo, que no sé si te lo he dicho. Y como siempre, aquí tienes ingredientes para que pauses, copies y no te olvides, abajo en la descripción también los tienes. Tu empanada lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encanten y me dejes en comentarios qué tal te quedaron. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.